En una era en la que la rareza se ocultaba detrás de contratos de estudio y personalidades cuidadosamente fabricadas, muchas actrices del viejo Hollywood se encontraron amando de maneras secretas, o no tan secretas. Hoy, destacamos a 22 mujeres increíbles, cuyas historias a menudo han quedado en las sombras. Prepárense para el drama, glamour, desamor, resiliencia y un poco de chismes del viejo Hollywood. Aquí están las verdaderas historias de actrices del viejo Hollywood que amaron a mujeres. Greta Garbo. Nacida en Estocolmo en 1905, Greta Garbo fue el máximo enigma de la pantalla. Su belleza cautivadora y su presencia melancólica en la pantalla la convirtieron en una leyenda desde el momento en que llegó a Hollywood. El ascenso de Garbo fue meteórico. Películas como La carne y el diablo, Ana Karenina y Camille la consolidaron como una reina de las eras del cine mudo y sonoro. Pero fuera de la pantalla, Garbo era famosa por su privacidad, evitando a la prensa, saltándose las ceremonias de los Oscar y llevando una vida solitaria después de su retiro temprano a los 35 años. Lo que muchos no vieron fue el amor de Garbo por las mujeres. Aunque tuvo relaciones con hombres, sus vínculos más intensos y duraderos fueron con mujeres. Sus cartas a la dramaturga Mercedes de Acosta estaban llenas de anhelo e intimidad. Los estudiosos creen que su aventura duró décadas, con de Acosta escribiendo, «No puedo vivir sin ti». Garbo también compartió relaciones profundamente cercanas con actrices como Louise Brooks y posiblemente Lillian Tashman. La preferencia de la estrella por la privacidad significaba que nunca se etiquetó públicamente, pero su círculo de amantes y amigas femeninas era un secreto a voces en el círculo de costura de Hollywood, el nombre en clave para las actrices lesbianas y bisexuales. El misterio de Garbo perdura, pero también perdura el amor que compartió con mujeres, escondido en su famoso baúl cerrado de cartas. Tallulah Bankhead. Si Hollywood alguna vez tuvo una verdadera niña salvaje, fue Tallulah Bankhead. Nacida en la aristocracia sureña en 1902, Tallulah conquistó Broadway y Hollywood con su voz ahumada, su ingenio rápido y su pura fuerza de personalidad. Protagonizó Lifeboat de Alfred Hitchcock, interpretó a Blanche Dubois en el teatro y deslumbró en cada fiesta a la que asistió. Pero detrás de su magnética personalidad había una mujer que vivía sin disculpas. Bankhead era famosa por ser franca sobre su sexualidad. Amaba a hombres y mujeres, moviéndose libremente entre amantes sin importar el género y haciendo bromas sobre sus amantes a la prensa. Tuvo notorios romances con estrellas como Greta Garbo, Billie Holiday y Patsy Kelly, y su amistad con Mercedes de Acosta fue famosa por ser coqueta. La naturaleza extravagante de Bankhead no siempre encajaba bien en el Hollywood puritano, y frecuentemente chocaba con los jefes de los estudios. Bebía, fumaba y decía exactamente lo que pensaba. Sin embargo, incluso cuando su carrera cinematográfica declinó, ella siguió siendo un ícono. Prueba de que a veces el legado más verdadero es ser completamente inconfundible, sin importar quién esté mirando. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck fue la diosa del cine definitiva, dura como un clavo. Nacida Ruby Stevens en 1907 en Brooklyn, Stanwyck sobrevivió una infancia difícil para convertirse en una protagonista en clásicos como Double Indemnity, Stella Dallas y The Lady Eve. Proyectaba independencia y fuerza en cada papel, la verdadera encarnación de la mujer moderna. Pero detrás de la dura coraza había una mujer con secretos. El secreto peor guardado de Hollywood eran las relaciones cercanas de Stanwyck con mujeres. Mientras estuvo casada con los actores Frank Fay y Robert Taylor, se rumoreaba que tenía amistades profundas, a veces románticas, con mujeres como su coprotagonista de Double Indemnity, Patricia Collinge y otras actrices. Era una habitual del círculo de costura de Hollywood, la red clandestina de actrices lesbianas y bisexuales. Aunque Stanwyck nunca salió del armario públicamente, su negativa a casarse de nuevo y sus amistades femeninas de por vida alimentaron la especulación. Su legado es uno de resiliencia, complejidad y el valor de amar en sus propios términos, incluso en una ciudad construida sobre la ilusión. Joan Crawford. Joan Crawford fue la encarnación de la ambición del viejo Hollywood. Su historia de la pobreza a la riqueza, su férrea determinación y sus papeles inolvidables en Mildred Pierce, Gran Hotel y ¿Qué pasó con Baby Jane?, la convirtieron en una estrella durante décadas. Nacida como Lucille LeSueur en 1904, Crawford transformó su
a sí misma a través de pura voluntad, pasando de una infancia pobre a convertirse en uno de los iconos más rentables de MGM. Aunque los muchos matrimonios y enredos románticos de Crawford con hombres eran muy publicitados, el otro lado de su vida amorosa era mucho más discreto. En Hollywood circulaban rumores sobre sus amistades cercanas y posibles relaciones con actrices como Barbara Stanwyck y Tallulah Bankhead, así como su participación en el círculo de costura. Crawford era ferozmente protectora de su imagen, pero su inclinación por las mujeres se susurraba a puerta cerrada y se insinuaba en memos confidenciales del estudio. Cualquiera que fuera la verdad sobre sus relaciones, la vida de Crawford estuvo definida por su negativa a seguir las reglas tanto en pantalla como fuera de ella. Luchó por los papeles que deseaba, sobrevivió a los altibajos de su carrera y mantuvo sus secretos bien guardados. Incluso ahora, décadas después de su muerte, Joan Crawford sigue siendo un icono de poder, drama y de las complicadas formas en que las mujeres siempre se han amado en Hollywood. Claudette Colbert. Claudette Colbert, nacida Émilie Claudette Chauchon en 1903, era la elegancia personificada. Con su ingenio agudo y su magnética presencia en pantalla, Colbert se convirtió en la reina de la comedia loca, ganando el Oscar por Sucedió una noche y deslumbrando al público en Cleopatra y The Palm Beach Story. Pero su gracia en pantalla enmascaraba a una mujer ferozmente reservada. A lo largo de su carrera, Colbert fue acosada por rumores de relaciones con mujeres. Era especialmente cercana a Marlene Dietrich, y algunos conocedores de Hollywood afirman que su amistad era mucho más. La relación de toda la vida de Colbert con Verna Hall, una pintora adinerada, se caracterizó por una cercanía que desafiaba las normas de la época. Muchos creen que las dos mujeres fueron parejas románticas durante décadas, viajando juntas y compartiendo hogares en California y Barbados. Colbert era cuidadosa en mantener su imagen, rara vez daba entrevistas y nunca confirmaba ningún rumor. Sin embargo, su independencia, su capacidad para controlar su propio destino y sus supuestos romances con algunas de las mujeres más fascinantes de Hollywood la convierten en un ícono silencioso de la resiliencia queer. En la era de los estudios, la discreción era a menudo la única opción, pero eso no significaba que el amor no floreciera. Janet Gaynor. Mucho antes del fenómeno de los taquillazos modernos, Janet Gaynor era la querida de América. Nacida como Laura Gaynor en 1906, se convirtió en la primera ganadora del premio de la Academia a la Mejor Actriz, llevándose el oro por 3 películas en un solo año: Séptimo Cielo, Ángel de la Calle y Amanecer. Su transición del cine mudo al sonoro fue fluida, y mantuvo al público cautivado durante décadas con su calidez y autenticidad. Detrás de las cámaras, la vida de Gaynor fue un tapiz de amor poco convencional. Se casó 3 veces y tuvo un hijo, pero persistían los rumores que la vinculaban románticamente con varias mujeres, especialmente su compañera estrella, Margaret Livingston, y la leyenda de Broadway, Mary Martin. Gaynor y Martin eran inseparables, y su estrecha amistad levantó cejas en todo Hollywood. Las dos incluso estuvieron juntas en un accidente de coche en 1982, un evento que parecía subrayar su vínculo de toda la vida. El segundo esposo de Gaynor, Adrian, era un reconocido diseñador de vestuario de MGM y abiertamente gay. Algunos creen que su matrimonio era de conveniencia, un acuerdo mutuamente beneficioso que permitía a ambos vivir en privado como deseaban. Si Gaynor alguna vez habló abiertamente sobre sus relaciones con mujeres, se ha perdido en la historia, pero su historia es un recordatorio de que el amor queer encontró formas de florecer incluso bajo el foco más intenso. Marie Dressler. Una verdadera original, Marie Dressler desafió todos los estereotipos de Hollywood. Nacida como Leila Marie Kober en 1868, Dressler fue una fuerza en el escenario y la pantalla, ganando un Oscar por Mean and Bill y deleitando al público con su sentido del humor y su presencia imponente. Su carrera fue una montaña rusa. Después de un éxito temprano, fue incluida en la lista negra durante una década, solo para realizar un espectacular regreso a finales de sus 50 años. Aunque los logros profesionales de Dressler están bien documentados, su vida personal ha sido durante mucho tiempo un tema de fascinación. Tras la muerte de su compañero cercano, Jim Dalton, Dressler formó una relación profunda y posiblemente romántica con la actriz Claire Dubray. Las dos compartieron un hogar, viajaron juntas y enfrentaron juntas las tormentas del implacable paisaje de Hollywood. Dressler era conocida por ser una persona reservada, cuidando cuidadosamente de sus asuntos personales. Es comprensible en un mundo donde
donde las relaciones lesbianas abiertas podrían terminar una carrera. Aún así, el vínculo que compartía con Dubray y su devoción a un círculo de amigas dicen mucho. La historia de Marie Dressler es una de resiliencia, amistad y el valor silencioso que le permitió prosperar en una industria que no siempre dejaba espacio para mujeres como ella. Carol Landis. Nacida en Wisconsin en 1919, Carol Landis encarnó la promesa y los riesgos de la edad de oro de Hollywood. Con una belleza impactante y una personalidad cálida y contagiosa, rápidamente se convirtió en una estrella solicitada en la década de 1940, consiguiendo papeles en 1 Million BC, Topper Returns y I Wake Up Screaming. Su carrera debería haber despegado. Hizo casi 50 películas en solo una década, pero la vida personal de Carol fue tan tumultuosa como cualquier trama de cine negro. Debajo de su deslumbrante superficie, Landis luchaba con el desamor y las rígidas expectativas de Hollywood. Aunque se casó varias veces, los rumores sobre su bisexualidad persiguieron su carrera. En 1945 se difundieron rumores sobre una relación con la escritora Jacqueline Susann, un amor que muchos creen contribuyó a su declive profesional. Los poderes de Hollywood eran notoriamente intolerantes, e incluso la sospecha de un romance del mismo sexo podía ser una sentencia de muerte para la carrera. A pesar de su personalidad burbujeante, Carol enfrentó batallas privadas con la depresión y sentimientos de aislamiento. Se sabía que apoyaba a otras mujeres queer en la industria, moviéndose en los márgenes del círculo de costura de Hollywood. Trágicamente, Landis murió por suicidio a los 29 años, una pérdida que sorprendió tanto a amigos como a fanáticos. Hoy en día, Carol Landis es recordada no solo por su presencia en pantalla, sino como un símbolo de las luchas ocultas de las mujeres queer en el antiguo Hollywood. Su historia nos recuerda que las estrellas más brillantes a veces se apagan demasiado pronto, y que vivir auténticamente siempre ha tenido un precio. Lillian Tashman. Si alguna vez hubo una mujer que supiera cómo dominar una sala, esa fue Lillian Tashman. Nacida en Brooklyn en 1896, Tashman se convirtió en una estrella no solo por su talento actoral, sino también por su legendario sentido del estilo. Se ganó el título de la mujer mejor vestida de Hollywood, deslumbrando tanto en pantalla como fuera de ella en películas como Bulldog Drummond, Girls About Town y The Marriage Playground. Pero el atractivo de Tashman iba mucho más allá de la alta costura. Era audaz, de lengua afilada, y se rumoreaba que tenía un apetito por la vida y el amor que rivalizaba con cualquiera de sus colegas masculinos. Circulaban historias sobre sus enredos amorosos, con algunos de los nombres más grandes de Hollywood, incluidas Joan Crawford, Greta Garbo y Kay Francis. Si estas relaciones eran más que amistades cercanas o no, el nombre de Tashman siempre estaba vinculado al submundo sáfico de Hollywood. Casada con el actor Edmund Lowe, Tashman era, no obstante, una figura clave en el círculo secreto de costura lesbiana. Sus fiestas eran legendarias por reunir a las mujeres más glamorosas y audaces de la industria. Tristemente, su vida fue truncada por una enfermedad. Murió en 1934 con solo 37 años, pero su reputación por romper barreras y amar valientemente sigue viva. El legado de Lillian Tashman no está solo en las películas que hizo, sino en las puertas que silenciosamente abrió para las mujeres que se atrevieron a ser ellas mismas. Eva Le Gallienne. Una verdadera fuerza de la naturaleza, Eva Le Gallienne nació en Londres en 1899 y rápidamente se convirtió en una de las actrices y directoras más respetadas de su tiempo. Después de mudarse a París con su madre, quedó fascinada por el teatro, inspirada por intérpretes legendarias como Sarah Bernhardt. A sus 20 años, Le Gallienne había conquistado tanto Broadway como Hollywood, protagonizando clásicos y fundando el Civic Repertory Theater, donde mentoreó a innumerables actores. Le Gallienne era notable no solo por su arte, sino también por sus aperturas. En una época en la que la discreción era la norma, Eva vivió audazmente como lesbiana. Sus relaciones con mujeres, como Alan Asimova, Alice Delamar, quien también financió su compañía de teatro, y la actriz casada Josephine Hutchinson, fueron legendarias y a menudo fuente de escándalo. Incluso se encontró en el centro de un notorio triángulo amoroso con Hutchinson y Marion Evanson, una historia que la prensa devoró con gusto. A pesar de, o quizás debido a, su valentía, Eva a menudo pagó un alto precio. La reacción en contra de su vida romántica la siguió a lo largo de su carrera, dejándola a veces
sintiéndose aislada y arrepentida. Si tienes pensamientos sobre ser lesbiana, no lo hagas, advirtió en sus últimos años, un testimonio del precio que podía cobrar vivir auténticamente. Sin embargo, el espíritu de Le Gallienne y su disposición a amar abiertamente allanaron el camino para las futuras generaciones de artistas queer. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott, conocida como la reina del cine negro, fue la actriz seductora de voz profunda que cautivó al público en los años 40 y 50. Nacida como Emma Mazzo en 1922 en Pensilvania, alcanzó la fama en películas como Dead Reckoning, Too Late for Tears y The Strange Love of Martha Ivers. El estilo fresco y discreto de Scott la distinguía de sus contemporáneas más dramáticas, y a menudo fue elegida como la seductora femme fatale. Pero la fascinación de Hollywood por Scott se extendía más allá de sus papeles en pantalla. En 1954, la revista Confidential publicó una historia sensacional acusándola de ser lesbiana y de asociarse con notorias artistas lesbianas en París. Scott demandó por difamación pero perdió, y el escándalo lanzó una sombra sobre su carrera de la cual nunca se recuperó por completo. A pesar de los rumores y contratiempos, Scott nunca cedió a las demandas de Hollywood. Se negó a ocultar sus amistades con mujeres, resistió la presión de la industria para conformarse y manejó sus finanzas tan bien que vivió cómodamente mucho después de su última película. Aunque nunca habló públicamente sobre sus relaciones, los rumores que la rodeaban se han convertido en parte de su leyenda. La historia de Elizabeth Scott es una de resistencia, dignidad y la tranquila rebeldía de una mujer decidida a vivir bajo sus propias condiciones, sin importar el costo. Katharine Hepburn. Cuando piensas en mujeres independientes en Hollywood, Katharine Hepburn está en una categoría aparte. Nacida en 1907 en una familia progresista en Connecticut, Hepburn abrió caminos en el teatro y el cine, ganando 4 premios de la Academia y convirtiéndose en el rostro perdurable de películas como Historias de Filadelfia, La fiera de mi niña y La reina africana. Usó pantalones cuando se esperaba que las mujeres usaran faldas, hablaba sin miedo y se convirtió en un ícono de la liberación femenina antes de que existiera el término. Se ha escrito mucho sobre su legendaria asociación con Spencer Tracy, pero bajo la superficie, la vida privada de Hepburn estaba llena de complejidad y rumores. Biógrafos y expertos de Hollywood han sugerido que Hepburn era bisexual, con una serie de relaciones cercanas y románticas con mujeres, entre ellas la escritora Nancy Hamilton y la actriz Frances Rich. Según algunos, su romance con Tracy era más para consumo público, una cobertura protectora de sus verdaderas orientaciones. Un conocedor de Hollywood, Scotty Bowers, afirmó que organizó docenas de encuentros con mujeres para Hepburn, describiéndola como alguien que prefería la compañía de mujeres. La evidencia, aunque mayormente circunstancial, retrata a una mujer que se negó a ser encasillada por las expectativas de la sociedad, viviendo, amando y trabajando según sus propias reglas. El legado de Katharine Hepburn no es solo como estrella de cine, sino como un símbolo de libertad, autodeterminación y el valor que se necesita para amar con audacia en un mundo que exige secreto. Frances Rich. Frances Rich fue una mujer de muchos talentos, actriz, escultora aclamada y una presencia silenciosa pero poderosa en la historia oculta de las mujeres queer de Hollywood. Nacida en 1910 de la estrella del cine mudo Irene Rich, Frances prácticamente se crió en el mundo de las artes. Comenzó como actriz con papeles en películas como The 13th Guest y Zoo in Budapest a principios de los años 30, pero finalmente encontró su mayor pasión y reconocimiento en la escultura. Aunque su carrera cinematográfica fue breve, la vida personal de Frances Rich atrajo más interés, especialmente su estrecha relación con Katharine Hepburn. Presentadas por amigos en común, Frances y Kate formaron un vínculo que muchos han interpretado como romántico, aunque ninguna de las dos mujeres comentó públicamente al respecto. Amigos mencionaron el especial cariño del que Frances hablaba durante sus viajes con Hepburn, y la misma Kate posó para múltiples retratos escultóricos de Rich, sesiones íntimas que se prolongaron por años. Después de alejarse de la actuación, Frances Rich construyó una carrera extraordinaria como escultora, creando bustos para universidades, hospitales y el ejército, incluido el renombrado Monumento a las Enfermeras del Ejército y la Marina en Arlington. Vivió tranquilamente e independientemente, su legado moldeado no solo por su arte, sino también por su
y compromiso con la privacidad personal. En una era en la que las vidas de las mujeres a menudo eran dictadas por la sociedad, Frances Rich escribió su propia historia, una en la que el arte y el amor fueron creados a su imagen, sin importar las expectativas de Hollywood. Patsy Kelly. Irreverente, hilarante y sin disculparse por ser quien era, Patsy Kelly dejó una huella única en el Hollywood de la década de 1930 y más allá. Nacida en Brooklyn en 1910, comenzó como actriz de vaudeville antes de triunfar en cortos y largometrajes de comedia como Pigskin Parade y Topper Returns. La rápida agudeza mental de Patsy y su personalidad audaz la convirtieron en una favorita del público, y de manera inusual para su época, ella fue abierta acerca de su sexualidad. En una era en la que la mayoría de las actrices queer ocultaban sus vidas amorosas, Kelly era directa. Se refería abiertamente a sí misma como lesbiana, vivía con su novia y nunca planeaba casarse con un hombre. Frecuentaba bares y clubes lésbicos, vestía pantalones cuando otras mujeres llevaban vestidos y disfrutaba abiertamente de la compañía de mujeres masculinas. Su romance intermitente con Tallulah Bankhead era legendario en los círculos de Hollywood. Incluso trabajó como asistente de Bankhead, recorriendo clubes nocturnos y causando sensación dondequiera que iban. Pero la tolerancia de Hollywood solo llegaba hasta cierto punto. La carrera de Kelly sufrió en la década de 1940, agravada por sus problemas con el alcoholismo y enfrentamientos con los ejecutivos del estudio. Después de ser puesta en la lista negra por Warner Brothers debido a su bebida y su negativa a ocultar su sexualidad, regresó a Nueva York, pasando sus últimos años en la compañía de apoyo de Bankhead. Patsy Kelly puede que no haya alcanzado el estatus de protagonista, pero sigue siendo una figura de culto, un recordatorio de que ser uno mismo, incluso en una industria hostil, es un tipo de estrellato por sí solo. Gladys Bentley. Gladys Bentley no era la típica actriz de Hollywood, pero fue una pionera en todo el sentido. Una intérprete dinámica que revolucionó el renacimiento de Harlem y más tarde la escena de los clubes nocturnos de California. Nacida en Filadelfia en 1907, Bentley enfrentó el rechazo temprano de su familia por su expresión de género no conforme. Pero una vez llegó a Nueva York siendo adolescente, creó una nueva identidad, la reina de los speakeasies de Harlem, deslumbrando a las multitudes con smoking y sombrero de copa, cantando canciones de blues con letras atrevidas sobre sus amoríos con mujeres. La presencia escénica de Bentley era magnética. Ella encabezaba el famoso Clum House y el Ubangi Club, a menudo acompañada por drag queens y rodeada de admiradores. Su audacia era incomparable. Abiertamente cortejaba a mujeres, cantaba sobre sus deseos y se negaba a disculparse por ser quien era, incluso cuando le costaba caro. Cuando terminó la prohibición y cambió la escena de Harlem, Bentley se trasladó a Los Ángeles, actuando en clubes nocturnos gays y enfrentando nuevos obstáculos, incluyendo el acoso policial y restricciones legales contra actuar con ropa masculina. En años posteriores, Bentley afirmó haberse convertido a la heterosexualidad, probablemente bajo presiones sociales y religiosas. Pero su leyenda como una innovadora intérprete lesbiana negra ya estaba sellada. Murió con solo 52 años, pero su influencia resuena en el mundo del performance queer, el drag y la música hasta el día de hoy. Gladys Bentley demostró que ser fiel a uno mismo puede ser revolucionario, y que la música y el amor no conocen límites. Ruby Dandridge. El legado de Ruby Dandridge a menudo es eclipsado por la fama de su hija Dorothy, pero la propia Ruby fue una fuerza en el mundo del entretenimiento, y su vida personal ofrece una conmovedora visión de la vida familiar queer en los primeros días de Hollywood. Nacida en 1900, Ruby encontró trabajo constante en radio y cine, prestando su distintiva voz aguda a programas queridos como Amos and Andy y actuando en papeles cómicos en películas, incluyendo King Kong y Cabin in the Sky. Detrás de las risas había una mujer navegando una vida doméstica compleja y a menudo difícil. El matrimonio de Ruby con Cyril Dandridge fue breve e infeliz. Tras su divorcio, Ruby inició una relación con Geneva Williams, quien gestionó su hogar y desempeñó un papel importante en la crianza de sus hijas. Aunque los métodos disciplinarios de Geneva eran notoriamente duros, estaba claro que las dos mujeres operaban como pareja, una realidad que Ruby nunca reconoció públicamente, pero fue reconocida por quienes estaban cerca de la familia. La historia de Ruby es agridulce, una sobreviviente en un negocio difícil, una madre amorosa, aunque a veces distraída, y una mujer que se atrevió a construir una vida con otra mujer en una época en la que ese amor debía ocultarse. Ella pasó,
Falleció en 1987, dejando un legado complicado pero importante, uno de resistencia queer, familia y las redes invisibles de apoyo que permitieron que tantos sueños de Hollywood despegaran. Hope Emerson. Pocas actrices podían llenar una pantalla, literal y figuradamente, como Hope Emerson. Nacida en Iowa en 1897, comenzó su carrera como artista de vodevil y cantante antes de pasar a Broadway y, finalmente, a Hollywood. Midiendo más de 6 pies de altura y pesando más de 230 libras, Emerson dejó una impresión memorable en roles que requerían poder y presencia, más famoso como la sádica carcelera en Caged en 1950, una actuación que le valió una nominación al Premio de la Academia. Sin embargo, mientras su vida profesional se definía por su dureza, la vida privada de Emerson estaba envuelta en misterio. Nunca se casó ni tuvo hijos y mantenía una vida personal reservada que desató rumores y especulaciones, especialmente sobre su sexualidad. Su apariencia andrógina y su negativa a conformarse con los roles femeninos tradicionales la convirtieron en un sujeto de fascinación en los círculos queer de Hollywood, con muchos creyendo que era lesbiana o bisexual. Como tantas mujeres de su época, las opciones de Emerson estaban limitadas por las rígidas expectativas de la industria. Murió a los 62 años, a causa de una dolencia hepática, con sus secretos mayormente intactos. Pero su impacto en el cine, en la televisión y en el mundo invisible de la Hollywood queer permanece. Hope Emerson nos recuerda que la fuerza toma muchas formas y que a veces las historias más poderosas son las que se cuentan en los espacios entre los titulares. Pepe Lederer. Algunas historias de Hollywood brillan intensamente, pero terminan demasiado pronto, y la vida de Pepe Lederer es uno de esos cuentos trágicos, pero fascinantes. Nacida en 1910 en una familia teatral, Pepe, a menudo escrita como Pepi, era la sobrina de la leyenda del cine Marion Davies. Con el mundo del espectáculo en su sangre, se esperaba que Pepe dejara su propia huella en el mundo del entretenimiento, pero la verdadera notoriedad de Pepe no vino de su breve trabajo cinematográfico, sino de su franca aceptación de su sexualidad en una era de secreto asfixiante. Como joven, se involucró en la escena queer clandestina de Hollywood, asistiendo a fiestas en la lujosa finca de su tía y formando relaciones cercanas, a menudo románticas, con otras mujeres. Su aventura con la actriz Nina Mae McKinney atrajo atención particular debido a los tabúes raciales y sociales, al igual que su intensa relación con Elma Rubin, un vínculo que se trataba tanto de rebelión compartida como de amor. Después de que Marion Davies y William Randolph Hearst descubrieran su sexualidad, Pepe fue enviada a Nueva York, donde su vida se descontroló. Luchando con la adicción y problemas de salud mental, finalmente fue internada, y con solo 25 años, murió tras una caída desde la ventana de un hospital. Los informes oficiales lo calificaron como un accidente, pero sus amigos siempre sospecharon lo contrario. A pesar de su corta vida, Pepe Lederer es recordada como una pionera valiente, aunque atormentada, una joven que se negó a negar su verdad, sin importar el costo. Grace Darmond. Aunque no es tan recordada como algunas de sus contemporáneas, Grace Darmond desempeñó un papel crucial en la era del cine mudo y en la vida de las mujeres queer de la antigua Hollywood. Nacida en 1893 en Toronto, se mudó a Hollywood de joven, donde sus llamativas facciones y talento dramático le consiguieron papeles en más de 2 docenas de películas, incluyendo Below the Surface, The Hope Diamond Mystery y A Dangerous Adventure. Sin embargo, la vida personal de Grace era material de leyenda dentro del círculo de costura. Famosamente estuvo involucrada en una relación romántica con la también actriz Jean Acker, y la relación de la pareja se convirtió en un gran escándalo después de que Acker se casara con el galán del cine mudo Rudolph Valentino, solo para dejarlo en su noche de bodas y volver con Grace. El triángulo amoroso causó sensación, alimentando rumores y titulares, pero Grace y Jean permanecieron cercanas durante muchos años. Más allá de su relación con Acker, Grace Darmond formaba parte de una red clandestina de mujeres queer que se reunían en el famoso jardín de Alá de Ala Nasimova. Allí, era libre de expresar su verdadero yo entre otros artistas, lejos de la mirada crítica de la sociedad convencional. Como muchas estrellas del cine mudo, la carrera de Darmond se desvaneció con el auge del cine sonoro, pero su audacia en el amor y la vida dejó una huella en la historia de Hollywood. Ella
Murió en 1963, tranquilamente y fuera del foco. Pero su papel en la historia queer de Hollywood está asegurado. Un testimonio de una época en la que las mujeres se labraron espacios para sí mismas en las sombras. Marlene Dietrich. Nacida en Berlín en 1901, Marlene Dietrich aportó un glamour inconfundible y un toque atrevido a la pantalla grande. Conocida por su voz grave, su apariencia seductora y su moda atrevida, ella famosamente llevaba smoking y sombreros de copa tanto dentro como fuera de la pantalla. Dietrich se convirtió en un símbolo de libertad sexual y androginia. Sus papeles en películas como El Ángel Azul y Marruecos cautivaron a audiencias de todo el mundo. La vida amorosa de Dietrich era legendaria y sorprendentemente abierta para la época. Amaba tanto a hombres como a mujeres, haciendo poco secreto de su bisexualidad en círculos privados. Sus aventuras con mujeres incluyeron a algunas de las estrellas más brillantes de la época: Mercedes de Acosta, Edith Piaf, Kay Francis, Claudette Colbert y Greta Garbo. Su hija escribió más tarde que las relaciones de Dietrich con mujeres eran mucho más satisfactorias emocionalmente que aquellas con hombres. Dietrich se movía sin esfuerzo entre Hollywood y Europa, desafiando convenciones donde quiera que iba. Actuó para las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial y vivió durante décadas como estrella de cabaret, todavía sorprendiendo al público al cambiar de vestidos de noche a trajes de hombre a mitad de espectáculo. Marlene no era solo una sirena de la pantalla. Era un ícono para las mujeres que se atrevían a amar fuera de los límites, y su legado pionero vive cada vez que una mujer sale en smoking, adueñándose de su deseo. Mercedes de Acosta. Algunas mujeres simplemente nacen para el drama, y Mercedes de Acosta fue una de ellas. Nacida en 1893 en una prominente familia hispano-cubana, Mercedes se movió en los círculos artísticos más altos, convirtiéndose en poeta, dramaturga y la amante más notoria de Hollywood. Mientras escribía obras de teatro y poemas, es mejor recordada por sus apasionados romances con casi todas las grandes actrices de su época. Las amantes de Acosta incluían a Greta Garbo, Marlene Dietrich, Isadora Duncan, Tallulah Bankhead, Eva Le Gallienne y Alla Nasimova. Escribió francamente sobre sus romances en sus memorias, provocando escándalo e indignación entre las élites de Hollywood que preferían la discreción. Mercedes fue abierta sobre su identidad lesbiana décadas antes de que fuera remotamente aceptable, vistiendo ropa de hombre, cortejando el drama y viviendo la vida como una orgullosa bohemia. Mientras algunos la desestimaban como una mera admiradora, otros la reconocían como una poderosa conectora. Reunió a algunos de los talentos más brillantes del siglo XX y guardó sus secretos, y a veces no lo hizo. Su legado es uno de audacia. Amaba intensamente, escribía valientemente e insistía en vivir y amar abiertamente. Alla Nasimova. Entra en los salones de Hollywood de la era del cine mudo y encontrarás a la misteriosa y magnética Alla Nasimova. Nacida en Rusia en 1879, Nasimova ya era una leyenda del teatro cuando llegó a Hollywood en la década de 1910. Se convirtió en una pionera del cine mudo, protagonizando Camille, Salome y más, a menudo produciendo, dirigiendo y escribiendo también, mucho antes de que tales cosas fueran comunes para las mujeres. Pero quizás el impacto más duradero de Nasimova fue fuera de la pantalla. Su extensa finca, el Jardín de Alla, se convirtió en un legendario lugar de reunión para artistas, inconformistas y especialmente mujeres queer en Hollywood. Las fiestas que ella organizaba eran infames por su extravagancia y libertad, ocultas de las miradas indiscretas de la prensa, pero no de los rumores del pueblo. La misma Nasimova amaba intensamente a las mujeres, incluyendo a Eva Le Gallienne y Dolly Wilde, y ayudó a acuñar la frase «círculo de costura», como una forma codificada de describir la red oculta de actrices lesbianas y bisexuales. Nasimova vivió su verdad lo mejor que pudo, incluso en un mundo que exigía silencio. Asesoró a jóvenes actrices, apoyó a amigos durante desamores y escándalos, y nunca renunció del todo al arte o al amor. Aunque su estrellato cinematográfico se desvaneció con la llegada del cine sonoro, su legado como la madrina de la comunidad queer de Hollywood perdura, una artista, una amante y una rebelde adelantada a su tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia oculta de Hollywood. Si disfrutaste de estas historias de valentía, amor y resiliencia, por favor, recuerda darle me gusta a este video,
compartirlo con otros fanáticos del cine y suscríbete a nuestro canal para más historias no contadas del mundo del cine. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas importantes historias. Hasta la próxima. Sigue celebrando la magia de las películas y las vidas detrás de las leyendas.